Cuando hablamos de la tarea de ser padres, ¿no? Esa labor de siempre, ese trabajo de siempre, esa responsabilidad de siempre, precisamente instituida por allá en el Génesis. Si ustedes recuerdan cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva, bueno, fructifiquen. Les estaba diciendo, procreen, llenen la tierra. Les estaban diciendo, traigan hijos a este mundo. Y sí, juiciosos que sí fueron ellos y hasta el día de hoy toda la humanidad. Hemos sido muy juiciositos en procrear, ¿no? En llenar la tierra. Hoy en día se dice que somos más de 7,000 millones de habitantes. Hemos sido muy juiciositos en la tarea de procrear. Y a veces esa tarea se vuelve un poco difícil, compleja. Sin embargo, cuando decimos que el tema de la familia y de la procreación, es decir, de los hijos, nace en Dios precisamente, pues debemos estar de alguna manera tranquilos, debemos sentir una frescura en nuestra alma, porque cuando Dios hace algo, lo hace, recuerda esto, intencionalmente. Él es el Dios de las diosidencias, no es el Dios de las coincidencias, no es el Dios del azar ni de la suerte. Él es el Dios que todo lo hace con un propósito, lo hace intencionalmente. Y cuando Él creó la familia, pues obviamente también nos dejó el manual. Cuando Él nos dejó a nosotros esa responsabilidad de tener hijos, nos dio el manual, y el manual es precisamente su palabra preciosa. Y aquí quiero establecer, para comenzar con ustedes, o antes de comenzar, una premisa. Y la premisa es la siguiente, quiero leérselas por favor. Dice: el enfoque de los hijos comienza con padres con visión antes de ser padres. El enfoque de los hijos comienza con padres con visión antes de ser padres. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que antes de que se unan íntimamente para procrear, los papitos deben tener una visión clara de lo que es ser familia y de la responsabilidad que van a adquirir al ser papás. Y precisamente esa es la razón, el contraste de lo que les acabo de decir, es la razón del por qué la sociedad hoy en día está como está. Porque desafortunadamente, hoy por hoy, o hay algunos padres que vienen de la vieja escuela que dejaron esa tarea a un lado y no han enfocado a sus hijos, no tienen ninguna visión y sencillamente no le dan importancia a la formación de sus hijos, pues luego se levantan unos jóvenes, unos niños, unos adolescentes que a su corta edad también son papás. Entonces estamos teniendo una, digamos así, una sociedad con familia muy prematura, si le podemos llamar familia, esas uniones que hoy por hoy están. No estoy diciendo que son todos, pero la gran mayoría, si volteamos a mirar especialmente nuestros estratos, en los barrios donde nosotros estamos, en nuestra sociedad muy latinoamericana, nos damos cuenta que la sociedad se está levantando de padres muy jóvenes, de pelados que no la tienen clara, y en los peores de los casos ni siquiera planearon ser papás, ni siquiera querían serlo. Y es duro y es difícil lo que les digo. Esta es la premisa. Y precisamente cuando el Señor establece en Adán y en Eva la familia y la procreación, pues empieza desde ahí a entretejerse toda esa cadena. Y en algún punto de la historia actual, repito, el hombre dejó a un lado la responsabilidad de ser papá y le entregó la responsabilidad a la vida, al internet, a los influencers, a la calle, a las adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta es la premisa, por favor no la vayan a perder de vista. Y para desarrollar la temática de esta noche, quiero que tengamos en cuenta que la vamos a desarrollar en 3 sencillos pasos. El primero es planteamiento del problema. El segundo es posibles soluciones. Y el tercero es la solución divina. Lo que nos sugiere que hasta el final, así que aguántense tantico por favor, hasta el final vamos a ir a la palabra. En el tercer punto vamos a escudriñar las escrituras y vamos a decir qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta preciosa hora. Entonces, el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo? La generación actual, nuestros hijos, nuestros muchachos, se están levantando como la generación del mínimo esfuerzo y la generación materialista. Ustedes se dan cuenta que los muchachos quieren tener de todo, absolutamente de todo, que todo sea lo mejor, que todo sea de marca y que sea comprado en los mejores lugares. Sin embargo, usted les pregunta, ¿y cómo lo quieren lograr? No tienen claro, no tienen algún norte definido y quizás el esfuerzo no cabe en su cabeza. El esfuerzo no cabe en sus vidas. De pronto de decir, bueno, si yo voy a tener todo lo que quiero tener, ¿debo esforzarme en algo? Difícilmente usted va a encontrar a una juventud, a nuestros hijos que deseen realmente esforzarse y salir adelante para lograr obtener lo que quieren. Y aún lo que quieren tener es algo muy materialista. Es una identidad muy materialista. Ellos quieren tener, o los hijos, nuestros hijos quieren tener lo mejor en tecnología. Tecnología de punta, porque ustedes saben que hoy el internet, las redes y todo lo que tiene que ver con tecnología es lo que está. Anteriormente ustedes recuerdan que uno pedía para Navidad, si se podía pedir, ¿no? En el mejor de los casos, un balón
una pelota, un carrito a cuerda, qué control remoto, porque eso era inalcanzable. Y hoy usted va a darse cuenta qué es lo que sucede en las épocas, por ejemplo, decembrinas, que es el tema de los regalos o cumpleaños o fechas especiales. Los pelados desde muy jovencitos, ellos quieren es tecnología. Es una sociedad muy materialista, tiene que utilizar cierto tipo de ropa, ciertas marcas en su ropa, así sea hasta lo más mínimo, hasta en un lapicero deben reflejar que tienen algo de marca. Nuestra generación juvenil, nuestros hijos se están levantando como una generación muy materialista y una generación del mínimo esfuerzo. Es tanto así que yo recuerdo hace poco, y les cuento ahí como a manera de anécdota, estaba viendo este programa Shark Tank, o sea, el tanque de los tiburones, este programa donde van personas con emprendimiento, con proyectos que quieren surgir y que el mundo los conozca y obviamente echar para adelante, y allí los reciben un equipo de panelistas completamente empresarios, ya dotados, ya en la cúspide del mercado. Ellos observan la presentación de sus proyectos y aquel emprendedor, si cae en gracia y si su producto realmente se ve que tiene salida, pues va a tener el apoyo económico y de marketing y todo lo demás por parte de estos tiburones o por parte de estos empresarios. Pues recuerdo que una chica se acercó y su proyecto era hacerle los trabajos y las tareas a los estudiantes. Así, para resumir el tema. Era una plataforma en internet donde ella tenía un equipo de personal que solamente se dedicaban a hacer las tareas y los trabajos de los estudiantes. A mí me encantó la respuesta a la verdad de los tiburones y ellos utilizaron también esta expresión. Es que estamos viviendo en medio de una generación del mínimo esfuerzo y creemos que esa forma de pensamiento de esta joven es la de la mayoría de nuestros hijos. Que no queremos esforzarnos. Imagínense ustedes que ya ni siquiera tareas, que es lo mínimo, tareas, es lo mínimo que pueden hacer o deben hacer nuestros hijos. Y ya hay lugares donde las hacen. Yo sé que los muchachos que están viendo esto se reirán porque dicen, no, yo entro al rincón del vago y ahí encuentro las respuestas. O yo entro a Google y ahí traduzco mis tareas o ahí busco mis trabajos y ya encuentro cómo burlar el sistema y todo lo demás. Sí, yo sé. A eso me refiero. A que es una generación que se está levantando sin el mínimo esfuerzo. Y nosotros como papás hemos tenido mucho que ver. Hemos tenido mucho que ver y ya vamos a hablar de eso. Entonces ustedes recuerdan que la premisa era que hay muchos padres que no quieren tener la responsabilidad de criar a sus hijos y otros que son muy pelados y muy jóvenes y están teniendo hijos que se están levantando porque sí. Unos padres que no tienen obviamente visión y los hijos terminan adoptados por el internet, por los influencers, por las adicciones y obviamente por el materialismo. La responsabilidad que tenemos nosotros la está adquiriendo cualquier tipo de cosas. Mire, antes nosotros decíamos que nuestros hijos, bueno, a nosotros nos decían nuestros papás más bien, nos decían que nosotros como hijos nos perdíamos en la calle y era cierto, en la calle había de todo y sigue habiendo de todo. Sin embargo, ya no tienen que cruzar la puerta de la calle. Ya dentro de la misma casa, si no estamos pendientes, si no somos padres con visión, que vamos a enfocar a nuestros hijos, ahí se nos van a quedar encerrados en un mundo virtual y haciendo cualquier cantidad de locuras, que porque es su espacio y que porque nadie se le meta y porque es su tiempo y porque son las cosas que yo le compré, pero son de ese hijo querido. Es una generación que vive de una ilusión o en una ilusión efímera. Viven en una mentira. Es lo que yo llamaría. La generación de nuestros hijos está levantando una mentira terrible. Pero terrible es terrible. Y el día que salgan, el día que crezcan, el día que se tengan que enfrentar a la realidad de la vida, va a ser duro y difícil. Nuestros muchachos y ustedes, hijos queridos que nos están viendo, que están observando esta predicación, están atendiendo a este mensaje, se están levantando, quizás es una burbuja de ilusión que tarde que temprano se va a estallar y van a tener que enfrentarse a una realidad. Ese es el planteamiento del problema. Por eso nuestra sociedad está como está. Y sí, ahora súmele una pandemia que todo lo está manejando de forma virtual. Absolutamente todo. ¿Cómo no negarle a ellos internet? ¿Cómo negarle a uno a ellos dispositivos inteligentes si es la forma como ellos se conectan a sus clases, por ejemplo? Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos viviendo, pero muy conscientes de lo que estamos viviendo y saber qué hacer. Y precisamente ese es el segundo punto, las posibles soluciones. ¿Cuáles son las posibles soluciones que hemos adquirido para con nuestra generación de hijos? No solamente en pandemia, sino sin pandemia. Esta generación que se ha venido levantando, porque en pandemia llevamos 5 meses, pero ¿y el resto del tiempo? Entonces esta generación de chicos, nuestros hijos, nuestros muchachos, encontramos en ellos unas soluciones como estas. La primera solución,
Y es aquí donde de pronto vamos a mirar una cantidad de variables que tomamos y caemos en un error tras otro. Sin darnos cuenta, también como papás, escuchen esto, papitos, caemos en la ley del mínimo esfuerzo, sin darnos cuenta. Con la buena intención de nuestro corazón, pero sin darnos cuenta estamos cayendo en la ley del mínimo esfuerzo. ¿Por qué? Miren esta primer posible solución que buscamos muchas veces. Aconséjeme a mi hijo, por favor, colegio, entidad educativa. Aconséjeme a mi hijo, es decir, profesores, directores, psicoorientadores, por favor, aquí está mi muchacho, aquí está mi hijo, mire, hablen con él porque es terrible, hablen con él porque no puedo más, hablen con él porque va a tirarse la vida. Y ahí caemos en la ley del mínimo esfuerzo también como padres. Y también estamos fallando. Porque la responsabilidad no es del colegio, la responsabilidad no es del psicoorientador, la responsabilidad no es de los profesores ni de los rectores. Es cierto que tenemos una identidad educativa en la cual nos apoyamos, pero para ciencias, matemáticas, español y etcétera, etcétera. Es lo que yo hablo aquí con mi esposa de nuestros hijos. A mí me encanta que en los colegios le enseñen eso. Sin embargo, la responsabilidad de valores, de enfocarlos, de ponerles a ellos unos parámetros claros, unas reglas, y también lanzarlos hacia un objetivo claro, nos corresponde es a nosotros, no a la psicoorientadora, mis queridos papitos, no al consejero del colegio, no a la rectora del colegio, no a los profesores del colegio. Segunda posible solución que encontramos es: óreme a mi hijo, iglesia, pastor, líderes, pastora, maestros. Por favor, órenme a mi hijo. No saben la cantidad de padres que me llegan a mí diciéndome: óreme a mi hijo, pastor, porque está terrible, ya no puedo más con él. Óremelo porque no me lo aguanto. Es el que manda en la casa, pone la casa patas arriba, es el que dice qué se cocina, qué se come, qué no se come, tira los platos, es el que gobierna y tiene la voz de mando en la casa. ¿Cuántos años tiene su hijo, señora? 3 añitos. Juguete es lo que le falta. No se imagina cuántas veces nos llegan a nosotros así y nosotros decimos: es que la oración no va a ser magia. Nosotros podemos orar todo lo que quiera, sacarle el demonio si quiere usted, sacarle el chuki que tiene adentro, pero la responsabilidad de criarlo es suyo, mamá. No crea que por una oración mágica el niño va a cambiar. Y no quiero que me malinterpretes, porque esa es mi labor, esa es nuestra labor, la labor de la iglesia es esta: criar a nuestros hijos, ayudarles también a ustedes a criar a los suyos en el sentido de iglesia, de formarlos con la palabra, pero solamente vamos a tener 1 o 2 horas en el caso presencial, cuando estamos en la escuela dominical o en nuestros servicios con niños. Ahorita virtualmente nos toca menos tiempo porque ellos no soportan tanto tiempo, no se van a concentrar todo el tiempo. Entonces es una responsabilidad que tenemos como iglesia, claro, como pastores, claro. Además es una pasión, es algo que nos encanta, claro que sí, aportar para la niñez, aportar para con sus hijos, pero la responsabilidad no es de la iglesia. Y otra tercer posible solución que encontramos muchas veces es que haga lo que se le antoje, que cuando sea grande va a entender, cuando sea papá, cuando sea mamá va a entender. Ustedes recuerdan que la palabra nos enseña a nosotros algo muy especial, y no quería tocar la palabra sino hasta el final, pero sí recuerdan que la palabra nos enseña en uno de los proverbios que eduquemos a nuestros niños cuando son pequeños, que les demos un buen ejemplo, una buena crianza, para cuando sean viejos o grandes no se aparten de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es la labor que tenemos nosotros como papás. Tampoco es una salida a decir que haga lo que quiera entonces, porque la verdad, mientras vivan con nosotros, es nuestra responsabilidad. Después de que crezcan, se casen, vivan, tengan sus empleos, hagan con su vida, bueno, se les sembró una semilla, y esperando y orando a Dios que ojalá hayan aprendido y hayan tomado algún ejemplo de lo que nosotros les impartimos a ellos. Sin embargo, mientras estén con nosotros, no deleguemos nuestra tarea a cualquier cosa, no renunciemos a nuestra labor, eduquémoslos para que cuando sean grandes tengan claro lo que Dios les enseñó. No renunciemos a nuestra tarea de criar y de enfocar a nuestros hijos, no se la entreguemos a terceros, por favor. Esa es nuestra labor, esas son las posibles soluciones. Pero ahora sí vamos con lo que nos interesa. A lo que vinimos vamos, como dice mi papá. Vamos por la solución divina. Y déjenme decirle que aquí es donde yo me voy a centrar, de donde vamos a parar ahora sí. Y es algo muy especial porque ya es la palabra y es lo que nos apasiona, ¿no? Es a lo que vinimos, a escudriñar la palabra, a estudiarla y a revisar en ella la solución divina, la solución de la palabra. Entonces, cuando yo recibí el título del mensaje,
padres con visión, hijos enfocados, no dejaba de pensar en el Salmo 127. Yo sé que es un clásico, alguien dirá el as bajo la manga, la vieja confiable, pero es que cómo no pensar en el Salmo 127 cuando se nos da un tema tan especial como lo es padres con visión e hijos enfocados. Entonces, por favor, acompáñame al Salmo 127. Vamos a estar en 3 versículos únicamente. Vamos a desarrollar esos 3 versículos. Versículo 3, 4 y 5. Salmos 127, versículos 3, 4 y 5. Dice de la siguiente manera: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Vamos por versículos. Mira el versículo 3 tan hermoso que dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cuando nosotros pensamos en herencia, suceden 2 cosas en nosotros. Uno, suena ya la caja registradora interna que tenemos, ¿no? Herencia. Por fin me llegaron los milloncitos, me va a llegar lo que me corresponde, ¿cierto? Normalmente así sucede, ¿no? Nos llenamos de motivación y decimos, bueno, viene una platica y la voy a invertir. Vamos a invertirla en el carrito que siempre quise, o vamos a meterle platica a la casa que tengo, vamos a mejorarla, o voy a comprarme un lote, voy a construir una casa con esa platica que me entró, o no sé, voy a estudiar, voy a terminar estudios, o voy a viajar, o voy a montar un negocio. Pero decimos, esa platica con la cual yo no contaba de a mucho me llegó. Y ese es el momento esperado, porque de alguna manera decimos, hay un buen cúmulo, hay un buen montoncito, hay un buen ahorrito de dinero ahí que llegó a mis manos. Y lo segundo que sucede en nosotros es, o lo segundo que pasa, perdón, cuando hablamos con el tema de la herencia, es esto. Normalmente la herencia, eso es algo lógico, es lo que le dejan los padres a los hijos, ¿cierto? Normalmente la herencia es ese dinero o esos bienes que dejan los padres a los hijos, para que cuando una vez muera la persona, el papá, sus hijos gocen de eso que dejó el papá. Por eso se llama herencia o la mamá. Pero aquí, si ustedes miran de una forma delicada y más profunda el versículo, pareciera que fuera al contrario. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, eso es lo que deben generar nuestros hijos en nosotros. Primero, el chiquín, que suene de realmente dentro de nosotros un gozo, una alegría, porque recibimos algo especial, un tesoro que no es plata ni oro, un tesoro grandioso y maravilloso que son los hijos. Nuestros hijos son herencia. Y sucede lo contrario, en lugar de nosotros darles a ellos una herencia, dejarles a ellos, ellos para nosotros son nuestra herencia. Nuestro regalo de parte del Señor son nuestros hijos. Luego aquí ya partamos de algo, papitos con visión, partamos de algo, papás enfocados, papás con visión, papás con metas claras, por favor. Nuestros hijos son un tesoro invaluable, son un tesoro precioso. No solamente el día que, no sé, vimos en la notaría cuando ponen los piecitos. Bueno, ya van hasta el hospital, hasta la clínica, ¿no? Y ponen los piecitos. Algunos hasta se tatúan el piecito de su hijo. Algunos cogen los escarpines, que son estos zapaticos pequeños de recién nacido, y los cuelgan en el carro, o si conducen bus, en el bus o en cualquier parte. El ombligo, y no sé por qué lo hacen, pero bueno, el ombligo lo guardan, no sé si para fritarlo en un día que haya, no sé, austeridad de alimento, pero guardan el ombligo. El pelo, eso lo guardan en los álbumes. Bueno, no sé si estas generaciones nuevas, pero anteriormente las generaciones antes hacían todo esto, y si lo hacen, imagínense, no, se tatúan el nombre del hijo, eso, hacen de todo. Pero cuando están pequeños ahí, cuando están apenas comiéndose la miel con la mujer. Pero no solamente es en ese momento. Nuestros hijos son herencia toda la vida. Toda la vida son nuestra herencia. Deben generar ese mismo gozo. Cuando vimos sus escarpines y vimos a la notaria poniendo la huellita de su pie, vamos a sentir ese mismo gozo siempre con nuestros hijos. Ese gozo no se puede acabar. Yo me disfruto a mis hijos. Mire, están hablando, o les está hablando una persona que realmente disfruta a sus hijos. Tengo 2 de ellos, uno adolescente y uno niño todavía, y me encantan las 2 edades. Vivo los momentos con ellos increíbles en 2 tipos de edades, y me los disfruto cada día. ¿Quisiera brindarles más? Sí. ¿Quisiera compartir con ellos más? Claro que sí. Y nosotros como pastores, y los pastores y la pastora que sabe cómo es,
Muchas veces hemos tenido que renunciar a ciertas cosas con nuestros hijos, pero ahí tratamos de estar ahí y trato de sacarle el jugo en todo a mis hijos porque he entendido que son mi herencia, que son mi regalo, que son mi tesoro y son cosa de gran estima el fruto del vientre. Es algo que debo amar, que debo querer, mamita. Es algo que tú debes amar, que tú debes querer. Bueno, cuando digo papitos me refiero a los dos, ¿oyeron? Al papá y a la mamá. Pero mamita, cuando tú tienes a tus hijos, cuando tú tienes a tus hijas, mamita, también son tu tesoro, son tu regalo. Tú que lo tuviste 9 meses sabes de lo que hablo, ¿cierto? Tú que viviste ese vínculo interno, ese milagro de la vida. No sé si ustedes se han puesto a pensar eso que dice que el fruto del vientre es cosa de gran estima. No sé si se han puesto a pensar cómo es que de la nada por allá de algo microscópico se genera luego la vida hasta que le salen tejidos, hasta que le salen huesos y siguen creciendo allá adentro. Ese vínculo precioso cuando amamantaron a sus hijos, nos amamantaron a nosotros. Mamitas, cosas de gran estima son tus hijos. Yo sé que el peinado es importante, yo sé que las uñas es importante, yo sé que el vestido es importante, pero más importante que ello son tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Mis amados, y el versículo 4 es súper interesante. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas en manos del valiente. Y es aquí donde nos menciona que los padres hemos sido llamados a ser valientes. Que nos enseña, escúchame bien por favor esto, que somos valientes, que nos enseña la vida y nos enseñan quizás nuestros amigotes, en el caso de los padres, que valiente es un mero macho, ¿cierto? Valiente es aquel hombre que llega los sábados tarde o no llega, o llega hasta el domingo. Valiente es aquel que no le importan sus hijos, sino que valiente es el que sale a trabajar de sol a sombra, y te felicito. Pero que cuando llegas a la casa solamente te espera el mueble para tirarte ahí, porque ese es tu espacio y ese es tu tiempo, y los demás que no molesten, y tus hijos que no vengan a molestar. Eso nos ha enseñado a nosotros la vida y los amigotes. Eso nos enseña a nosotros la sociedad. Eso es ser valiente, es un mero macho, el que no se le deja montar ni siquiera a la mujer santanderiana. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo, mis amados. Valiente es aquel padre que tiene a sus hijos por tesoro. Valiente es aquel padre que tiene una visión clara para con sus hijos. Precisamente ahí es donde empieza a darnos a nosotros el tema del enfoque y de la visión, porque dice que los hijos en manos del valiente son como saetas. Saeta es una flecha, ¿cierto? Es decir, que la lanzan y apunta a una diana, a un objetivo claro. También nos habla de que llega más allá del que la lanza, del flechero, vamos a decirlo así, del valiente. Llega mucho más allá lejos. Para eso es una flecha, para llegar hacia un lugar, hacia un punto B, de donde el punto A no puede llegar. Nosotros debemos dejar en mejor posición a nuestros hijos. Y dejarlos en mejor posición no es solamente ir a trabajar y traer un mercado. Dejarlos en mejor posición es formarlos. Dejarlos en mejor posición es establecer metas claras como familia. Es entender de que no pueden pasar los años y seguir viviendo de la misma manera, papitos. Eso es un papá sin visión. Un papá que ni siquiera se enfoca en cambiar las sábanas de su casa. ¿Cómo están las sábanas de tu casa? De tu cama. ¿Como un calcante? Qué vergüenza, ¿no? Estarán allá en la casa así. Mire, ahí le hablan, Pancracio. Pero eso es ser una persona con enfoque, una persona que realmente hasta cambia los platos, que tiene claro, que dice, bueno, este año vamos a trabajarle a esto y vamos a establecer esto, y el año entrante a esto, vamos a comprarnos el lote, vamos a comprarnos la casa, vamos a dejar de vivir en arriendo, o vamos a salir de una pieza y vamos a vivir en un apartamento completo, vamos a cambiar los muebles, no tenemos muebles, nos sentamos en el piso, pues este año nos enfocamos en comprar unos muebles. No es solamente coger la vida y el día a día como va y despilfarrar el dinero y despilfarrar la juventud, la vida. Es realmente tener una visión, y así con los hijos, por favor. Establecer para con sus hijos cosas claras. Mire, para mi hijo adolescente yo ya tengo que perfilarlo para dónde debe ir apenas salga a la universidad, hacia dónde debe dirigirse él. Debemos tenerla súper clara, porque vuelvo y repito, un padre con visión no es aquel que solamente se dedica a trabajar y a traer el sustento. Lo mismo ustedes, mamitas. Ustedes como mamitas no han sido llamadas a estar solamente pegadas al televisor todo el tiempo, o al internet, o a las redes, porque a veces uno piensa que solamente son los muchachos y las mamitas ahí baja y mire redes y sus hijos que hagan y deshagan y vivan y desvivan. Debemos ser padres unidos, que trabajemos en equipo, llevando con un propósito claro a nuestros hijos, enfocados como enfoca el valiente esa flecha que llega hasta allá. Eso es un padre con visión, un padre que tiene un hijo enfocado, un padre que sabe que si los tuvo a sus hijos todavía cuando tiene fuerzas. Dice que así son los hijos habidos en la juventud.
Y ustedes saben que hoy en día los padres somos muy jóvenes y son muy jóvenes. Y tú fuiste joven algún día, mamá también, papá también fuiste joven. Lo que quiere decir esto es que mientras teníamos fuerza o hemos tenido fuerzas y alientos, es el momento más productivo de nuestra vida en el cual podemos aprovechar para lograr grandes cosas, darle ejemplo con nuestra vida, con nuestros propósitos y sueños y visiones a nuestros hijos para que ellos queden en mejor posición y también se levanten con una visión y un enfoque claro que no sea solamente internet, redes sociales y esa vida de ilusión que parece una burbuja de la que les hablaba al inicio. Y el versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y quiero leerles esto. Este versículo nos muestra la bendición que recibimos al dedicar nuestra vida a nuestro hogar, especialmente, escúchenme bien, a nuestros hijos, porque tarde que temprano eso que sembramos, segaremos. Papitos, si nosotros dedicamos nuestra vida, y no me refiero a que sea un trabajo arduo, difícil, no. Ya les dije que el manual para guiar a nuestros hijos está en la palabra. Dios cuando dijo, procreen, Él no nos dejó y dicen, invéntense lo que sea y procreen. No, Él nos dejó el manual de su palabra para poder procrear y guiar a nuestros hijos. Entonces el guiar a nuestros hijos nos va a traer a nosotros tarde que temprano una bendición. En el mejor de los casos, cuando empiecen a trabajar, ellos se acordarán de todo el esfuerzo y estarán ahí para con nosotros cuando los necesitemos. Y sobre todo cuando lleguemos a una edad senil, cuando se vaya la juventud de la que hablaba el versículo número 4 y lleguemos a una edad bastante avanzada, ahí estarán nuestros hijos como nuestro soporte, como nuestro bastón. Estarán para con nosotros. Mire cuántos ejemplos ustedes ven de padres que terminan abuelitos y buscando qué comer, buscando un techo donde dormir, buscando donde los alojen y terminan por allá. Quizás en asilos y en lugares donde la cosa es deplorable, donde no, ni les cuento porque me pongo como pesado, que los que hemos tenido la oportunidad de ir a visitar a esos lugares personas, y es fuerte el olor, el ambiente, lo que se vive, el trato. Por eso, papitos, si ustedes siembran limones, no esperen manzanas, por favor. Y ustedes saben a lo que me refiero. También hay mucho papá por ahí hoy en día que quizás exige cosas de sus hijos cuando nunca estuvo para celebrar un cumpleaños de los mismos, cuando ni le importó si se graduó o no se graduó del colegio, su hija o su hijo, cuando nunca estuvo ahí para apoyarle, para secarle las lágrimas, para enseñarle cómo era una relación de pareja o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mis amados preciosos, preciosos papitos, hoy Dios nos enseña a nosotros, aún a través de este versículo número 5, que somos bienaventurados cuando llenamos nuestra aljaba de ellos. No quiere decir que tengamos hijos por docenas. Lo que quiere decir es que tengamos hijos bien enfocados como flechas. Que nosotros como padres tengamos una visión clara. Y por último, la conclusión, mis amados. A los padres es el valorar la herencia que Dios nos entregó. Es el definir una ruta a seguir. El saber liderar nuestro hogar con una visión clara. Especialmente que sepamos hacia dónde vamos a llevar a nuestros hijos, que especialmente sepamos hacia dónde vamos a llevar a nuestros pequeños. Entonces, mis amados, preciosa iglesia del Señor, hoy Dios nos habla acerca de esto y hoy Dios nos las deja clara. Valoremos el hogar, valoremos a los hijos, valoremos el hecho de ser padres y guiémosles, dediquémosle el tiempo. Y a los hijos, por favor hijos, muchachos, no se dejen llevar por la ilusión que nos presenta el mundo actual, esa burbuja y a los hijos, por favor, no se dejen llevar por la ilusión que presenta el mundo actual, esa burbuja de la que les hablaba. Esa burbuja del internet, de los influencers, de los likes, de la fama, de la ley del mínimo esfuerzo. No, es que yo miro a este influencer al que yo sigo y ese tipo ahora tiene el mejor carro, tiene las mejores pintas, pura ropa de marca, vive con la mejor tecnología en su casa, en una casa espectacular, una mansión, cada ratico cambia de casa, hace tour house y se lo ganó solamente subiendo videos a internet. Es una ilusión lo que te presentan. Cuando crezcas y te des cuenta que tienes que enfrentarte a la vida y saber que la vida cuesta y la vida nos va a dar con todo y te va a dar con todo, querido hijo, querido joven, querido muchacho, es ahí donde debes valorar lo que tu padre y tu madre te enseñaron, la visión que te entregaron, el propósito que Dios estableció para contigo. Recuérdalo siempre, por favor. Hoy, en esta noche, queremos cerrar de esa manera. Padres con visión e hijos enfocados. El cambio no está en el gobierno. El cambio no es quitarles el internet.
porque igual es muy necesario hoy por hoy. El cambio sucede en nosotros, en que nosotros como padres le dediquemos el tiempo que necesitan, en que estemos pendientes de qué tiempo utilizan en redes y en qué redes están, en que le dediquemos también tiempo de calidad entonces, en que compartamos con ellos momentos divertidos y alegres, en que le saquemos el tiempo para aconsejarles, guiarles y mentorearles, y también en esos hijos preciosos que hoy nos ven, que también reciben el consejo y dicen: ok, es cierto, la vida se me está yendo en internet, en redes sociales, en un cuarto, en una habitación, en un mueble, solamente ahí esperando que se me descargue el celular para volverlo a cargar y seguir en lo mismo. Hoy cambiemos nosotros ese panorama, porque si no, no me imagino qué le espera a las generaciones futuras si es que el Señor no ha venido, no nos ha llamado. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? No lo sabemos, pero ojalá nuestros hijos, nuestros hogares, como dice la palabra, como dijo Josué: mi casa y yo le serviremos al Señor. Tomen esa decisión. Vamos a hacer una oración. Señor, quiero darte gracias. Cierra tus ojitos. Quiero darte gracias por esta palabra, por este tiempo que me permites compartir con mis hermanos de La Joya. Señor, gracias. Gracias porque has sido tú el fiel, el justo, el bueno, el misericordioso. Gracias porque tu palabra no se cortó para nosotros, Señor, y nos ha alcanzado, Señor. Gracias, mi Rey amado, Señor, por este tema tan precioso, porque hoy nos dejas claro, Señor, que debemos ser llamados como padres que tienen una visión clara, que tienen un liderazgo claro de su casa, de su hogar, de su familia, Señor, y que lideran, Señor, teniendo claro un propósito, un objetivo, Señor. Gracias porque eso es lo que estás haciendo en la iglesia de La Joya a esta hora. Papitos, hoy les exhorto en el nombre de Jesús, les animo, les llamo a que vuelvan al Señor con una visión clara, de que no dejen pasar más días, semanas, meses o años y en lo mismo. No, señores, ustedes deben dejar a sus hijos en mejor posición y deben lograr muchas cosas, más de las que alcanzaron sus padres. Hablo con ustedes, papás de la generación actual. Por favor, manténganse ustedes firmes en Cristo Jesús e indíquenle a sus hijos cuál es el camino a seguir, la ruta a seguir. En el nombre de Jesús se los pido. Tengan claro que es un tesoro hermoso lo que Dios les regaló, papá y mamá, sus hijos. Guíenlos y oriéntenlos. No digan cuando crezcan, no, estén ahí para ellos, con reglas pero también con amor. Y a ustedes, hijos, les bendigo y creo en el nombre de Jesús que esta palabra ha hecho algo en ustedes, ha transformado algo en ustedes, porque algún día despertarán y se darán cuenta que ya no tienen 10, 12 o 16 años, se darán cuenta que ya están grandes, que ya no están en un colegio y que ya tienen que producir y enfrentarse a una vida que cuesta, que nos da con todo. Por eso hoy reciban el consejo, ya que están pequeños o están jóvenes, que todavía tienen esa energía, que todavía tienen esa fuerza, que todavía tienen esa fortaleza, que pueden recibir este consejo de la mejor manera y empezar desde ya a enfocarse en algo precioso para su vida laboral, espiritual, emocional y en todas las áreas de sus vidas.